Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre el análisis histórico crítico de la Declaración de la Independencia de 1776. La Declaración de Independencia de 1776 es un documento histórico y político fundamental en la historia de los Estados Unidos y del mundo moderno. Su redacción, adoptada el 4 de julio de 1776, marcó el nacimiento de una nueva nación basada en principios de libertad, igualdad y derechos naturales, y constituyó una respuesta a las tensiones políticas y sociales entre las 13 colonias norteamericanas y el Reino de Gran Bretaña. A continuación presento un análisis histórico crítico de este documento que se basa en el contexto de su época y su relevancia en la política contemporánea. Vamos a hablar sobre el contexto histórico. Bueno, desde principios del siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América del Norte experimentaron un crecimiento económico y demográfico notable. Este desarrollo, sin embargo, no fue acompañado por una expansión equivalente de sus derechos y su autonomía política. Las leyes y los impuestos por el Parlamento británico, como el Acta de Navegación, la Ley del Azúcar 1764, la Ley del Timbre 1765 y las Actas Townshend 1767, fueron percibidos como restricciones que impedían la libre explotación de sus recursos y su autogobierno. Estos actos fueron motivados en parte por la necesidad británica de saldar las deudas de la Guerra de los 7 Años, lo que hizo que Londres cargara con impuestos a las colonias sin brindarles representación parlamentaria en Westminster, resumido en el lema No Taxation Without Representation. La Declaración de Independencia fue, en este sentido, el punto culminante de una serie de conflictos e ideas que promovieron un sentimiento de identidad y autodeterminación en las colonias americanas, influenciada por el pensamiento ilustrado europeo, especialmente por autores como Locke y Montesquieu. La Declaración defendía principios como la igualdad de todos los hombres, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los colonos argumentaban que, al violar estos derechos, el rey Jorge III y el Parlamento británico habían perdido su legitimidad para gobernar las colonias. Buenas noches, muchas gracias. Análisis histórico crítico de la Declaración de Independencia de 1776. El 4 de julio de 1776, las colonias de Norteamérica proclamaron su independencia de la Gran Bretaña, un hecho que marcó un antes y un después en la historia mundial. Esta declaración no fue solo una ruptura política, sino un documento que reflejaba el descontento acumulado por años de abuso y explotación. 13 colonias ya no toleraban las imposiciones de impuestos sin representación y el control absoluto que ejercía la corona británica. Este acto de independencia fue el resultado de un proceso lleno de tensiones y conflictos, donde la búsqueda de derechos y libertades se volvió prioridad. Desde la perspectiva crítica de la declaración liderada por la figura como Thomas Jefferson, fue el primer paso hacia una nación que aspiraba a ser libre y democrática, aunque las condiciones internas eran evidentes. Según Castro, menciona que la idea de la igualdad proclamada no aplicaba a todos, mujeres, esclavos, pueblos indígenas, fueron excluidos de esta visión de libertad. Asimismo, que la declaración inspiraba ideas de justicia y de derechos humanos. También exponía las limitaciones y desigualdades de la época, una paradoja que persiste en la historia de los Estados Unidos.
Muy buenas noches con todos. Voy a exponer sobre los rasgos esenciales del pensamiento político de Jefferson, Paine y Hamilton. Thomas Jefferson, Thomas Paine y Alexander Hamilton fueron pensadores revolucionarios que aportaron al ideario de la independencia. Jefferson defendía la igualdad y el derecho a la felicidad, fundamentando en una visión de gobierno donde el poder reside en el pueblo y no en monarcas. Su pensamiento reflejaba un fuerte compromiso con los derechos naturales y la soberanía de los ciudadanos, lo que llevó a redactar la Declaración de Independencia con un enfoque centrado en la libertad y la igualdad. Paine, por su parte, fue un defensor apasionado de la justicia social y la igualdad ante la ley. Su obra, Cognoscense, promovió la independencia con argumentos simples pero poderosos para conectar con la gente común. Fomentaron un espíritu de lucha contra la opresión. López, 2022, menciona que Hamilton tenía una visión más pragmática y abogaba por un gobierno federal fuerte para consolidar la unión de las colonias. Su énfasis estaba en la estabilidad y en la creación de instituciones que aseguraran el progreso y la seguridad de la nueva nación. Esto fue toda mi exposición. Les agradezco el haberme escuchado. Análisis histórico-crítico de la Declaración de Independencia en 1776. La Declaración de Independencia de 1776 es un documento fundamental en la historia de los Estados Unidos y del mundo. Como se sabe, en la década de 1760, las 13 colonias americanas comenzaron a sentir un fuerte descontento con Gran Bretaña debido a la imposición de impuestos sin representación en el Parlamento británico. Este descontento se intensificó con eventos como la Ley del Timbre en 1765 y las leyes intolerables de 1774. En respuesta, las colonias formaron el primer Congreso Continental en 1774 y, posteriormente, el segundo Congreso Continental en 1775, que finalmente llevó a la redacción de la Declaración de Independencia. La declaración fue redactada principalmente por Thomas Jefferson, con aportaciones de Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman y Robert Livingston II. El documento se divide en 5 partes, las que son introducción, preámbulo, acusación, denuncia y conclusión. En introducción se establece la necesidad de explicar las razones para la separación. Como preámbulo se expone los principios filosóficos que justifican la independencia, incluyendo los derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En acusación contra el rey Jorge III se pueden enumerar las quejas específicas contra el monarca británico, acusándolo de violar los derechos de los colonos. Como denuncia del pueblo británico, critica al pueblo británico por no apoyar a las colonias en su lucha por los derechos. Como conclusión, declara la independencia de las colonias y su derecho a ser libres e independientes. La importancia y legado. La Declaración de Independencia no solo marcó el nacimiento de la nueva nación, sino que también estableció principios universales de derechos humanos y gobiernos democráticos que han influido en su movimiento de independencia y derechos civiles en todo el mundo. Su énfasis en los derechos inalienables y el consentimiento de los gobernados sigue siendo un pilar fundamental en las democracias modernas. Algunos historiadores señalan que la declaración, aunque revolucionaria, no abordó las contradicciones internas de la sociedad estadounidense, como la esclavitud y la falta de derechos para las mujeres y los pueblos indígenas. Estas omisiones reflejan las limitaciones de la época y han sido objeto de debate y reinterpretación a lo largo de los siglos. La Revolución Haitiana fue un evento único y significativo, siendo la única revuelta de esclavos que logró abolir la esclavitud y fundar un estado libre. Este movimiento comenzó cuando los esclavos africanos que luchaban por sus derechos y culminó con una proclamación de independencia de Haití. Establecieron como el primer país negro, libre de hemisferios occidentales. La revolución fue liderada por figuras como Toussaint Jean, quienes canalizaron el descontento de la población esclavizada hacia una lucha de libertad. Análisis histórico.
crítico de la Declaración de Independencia de 1776. El 4 de julio de 1776, las colonias de Norteamérica proclamaron su independencia de Gran Bretaña, un hecho que marcó un antes y un después en la historia mundial. Esta declaración no fue solo una ruptura política, sino un documento que refleja el descontento acumulado por años de abuso y explotación colonial. Las 13 colonias ya no toleraban la imposición de impuestos, sin representación y el control de un absoluto presupuesto lleno de tensiones, conflictos, donde una búsqueda de derechos y liberales se volvió la prioridad.